La inversión en dividendos a muchos nos encanta, ya que nos da la manera de poder prácticamente vivir de nuestras inversiones sin tener que hacer demasiado. Como me imagino que varios de ustedes saben, al tener acciones de dividendos en nuestros portafolios, pues si la compañía es buena y a largo plazo se mantiene ahí, se mantiene pagando e incrementando esos dividendos, pues nosotros vamos a estar recibiendo esos pagos de forma constante, pagos los cuales podemos utilizar o para reinvertir en la bolsa o para que cuando lleguemos al punto de tener una buenísima cantidad de dinero invertida, pues podamos retirar ese dinero de las inversiones y vivir de las mismas sin tener que vender ni tener que preocuparnos por cuánto ha subido o ha bajado una acción. Por eso en el video del día de hoy mi objetivo es compartir con ustedes 10 acciones de dividendos que yo estaría cómodo aguantando por el resto de mi vida, ya que al menos desde mi punto de vista son compañías estables, seguras y que no van a irse a ningún lugar. Como de costumbre, como siempre con este tipo de videos, recuerden que nada de esto es una recomendación de inversión ni nada por el estilo. Por favor, siempre haga su propio análisis antes de invertir en lo que sea. Yo aquí solamente estoy compartiendo con ustedes mi opinión. Si este video les gusta, les sirve de ayuda y les enseña algo, pues lo único que les voy a pedir a cambio es que destruyan ese botón de me gusta. De verdad ayuda un montón al canal, junto con que si les gusta este tipo de contenido acerca de inversiones en bolsa, no solamente dividendos, sino crecimiento, análisis y mucho más, y se quieren suscribir, no lo voy a decir que no. Pero bueno, antes de saltar con las acciones de dividendos, le quiero decir un par de cosas. La primera siendo que, obviamente, estas no son las únicas 10 acciones de dividendos buenas allá afuera. Obviamente hay muchas más, lo que solamente quise mantener este video reducido a 10, ya que 10 creo que es un número muy bueno para estas cosas, y pues quería compartir con ustedes las que más me gustan a mí. Y ya lo otro que les quiero decir es que finalmente el curso de inversión en bolsa ha salido a preventa, así que si usted está interesado en este curso, está interesado en aprender cómo no solamente empezar a invertir, sino cómo manejar sus inversiones de la forma correcta una vez que esté invirtiendo por un tiempo, errores comunes en los que muchas personas caen y muchísimo más. Y estamos hablando, por cierto, de inversión real, nada de trading, de hacerse rico rápido ni nada por el estilo. No, inversión a largo plazo para hacer nuestro dinero trabajar por nosotros en vez de nosotros solamente trabajar por el dinero. Si les interesa, una vez más en la descripción va a estar el enlace. Recuerden que ese precio de preventa se va a mantener ahí hasta que yo termine los 7 capítulos del curso. Actualmente solamente hay 2 y semana tras semana mi plan es ir sacando 1 o tal vez inclusive 2 capítulos por semana. Así que en un mes más o menos este curso completamente debería estar afuera, debería estar completado, y entonces en ese punto el precio de preventa se va a acabar. Otra cosita que les quiero comentar en cuanto a este curso, por cierto, es que este nuevo curso no incluye el tema de análisis fundamental, ya que tengo otro curso desde hace mucho tiempo que saqué acerca de ese tema. Así que si usted no tiene ninguno de estos dos y le gustaría aprender a invertir en la bolsa 360, o sea, no solamente el manejo de inversiones y cómo empezar, sino el análisis como tal fundamental, que es muy importante, pues también le voy a dejar el enlace al bundle o al combo de los dos cursos en la descripción, y al obtener este combo obviamente también va a obtener ese precio de preventa. Pero bueno, habiendo dicho eso, ahora sí saltemos a la computadora a hablar acerca de las 10 acciones de dividendos que al menos yo me sentiría cómodo teniendo por el resto de mi vida. La primera compañía que les traigo en el video del día de hoy va a ser una compañía que yo tengo en el portafolio, y por cierto, todas las compañías que yo tenga voy a compartir con ustedes cuáles son. No tengo las 10, pero tengo una buena cantidad, y Target es una de las que más representa de mi portafolio, al menos actualmente. Esta es una compañía obviamente en el área de ventas minoristas, que sabemos, me imagino todos, qué es lo que hace la misma, y obviamente vamos a concentrarnos, al menos para los propósitos de este video, en el área de dividendos. Podemos ver acá que Target nos está pagando actualmente un yield o un retorno de dividendo de alrededor de 3.44%, lo que significa que esta compañía nos va a pagar alrededor de $4.48 por acción que tengamos en nuestro portafolio al año. Recordemos que Target es una de esas compañías que paga de forma trimestral, o sea que no todos los meses vamos a estar recibiendo un pago, sino cada 3 meses. Y si quieren saber más o menos cuál es la frecuencia de estos pagos, pues la compañía va a terminar pagando más o menos en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Esas son las fechas donde la compañía paga. Como de costumbre con las acciones de dividendos, recuerden que ustedes tienen que tener las acciones en su portafolio para el ex-dividend date si quieren recibir el pago próximo, pero obviamente espero que sepamos esa información como mínimo, y si no lo saben, bueno, pues en el curso vamos a tocar esa información y muchísimo más. Así que nada, regresando al tema de Target, podemos ver acá que esta es una compañía que tiene un muy buen payout ratio, un payout ratio muy saludable por debajo de 50, junto con que el crecimiento de ese pago de dividendos es bastante bueno, alrededor de 11% al año, o sea que todos los años este dividendo que la compañía paga ha estado incrementando, al menos por los últimos 5, como un promedio de 11% anualizado. O sea que si este año era $10, pues el próximo año van a ser $11.23, y el próximo va a ser
así va a ir creciendo constantemente. Como podemos ver aquí, Target ha estado creciendo su dividendo de forma constante sin parar por 56 años consecutivos. O sea, es una compañía que ha pasado recesiones, ha pasado malos momentos y mucho más, y han logrado seguir incrementando ese pago, y al menos basado en lo que yo veo con la compañía, pues esto no va a cambiar. Antes de saltar con la próxima, les quiero decir que, como todo, yo no sé el futuro, puede que el día de mañana Target se vaya en quiebra, uno nunca sabe, pero al menos basado en cómo la compañía se está corriendo ahora, los números que estamos viendo y demás, yo veo poco probable que la compañía sea incapaz de no solo incrementar ese dividendo, sino obviamente mantenerlo por los próximos años. Así que por eso está en este video y por eso todas las demás están en el video. La próxima compañía que les traigo en el día de hoy va a ser la acción de Johnson & Johnson, que esta no tengo en el portafolio, por cierto, y podemos ver que también nos está pagando un muy buen dividendo, alrededor de 3.2%, lo que significa que por cada acción de Johnson & Johnson que tengamos en el portafolio vamos a estar recibiendo casi $5 de dividendo anual. Esta, tal y como Target, una vez más paga de forma trimestral, y desde un punto de vista de la historia podemos ver acá que los pagos normalmente son en febrero mediados, mayo mediados, finales de agosto y finales de noviembre. Obviamente puede que haya un par de años donde esto cambia, pero ahí es donde usted pudiese esperar esos pagos. De por sí, la compañía de Johnson & Johnson ha tenido un año bastante malito. Hubiese sido fantástico agarrarla por aquí por los 140 y pico bajos, pero a ver, ¿qué vamos a hacer? No podemos agarrarlas todas en el mínimo. Desde un punto de vista de la seguridad de ese dividendo, podemos ver acá que el payout ratio de la compañía es bastante bueno, una vez más por debajo del 5%. Esta compañía ha estado incrementando sus dividendos de forma consecutiva por más tiempo que Target todavía, 62 años consecutivos, lo que podemos ver acá que el crecimiento, al menos en los últimos 5 años, no ha sido tan estelar, desgraciadamente, como el de Target. Igual es fantástico, igual es crecimiento, que es lo que queremos ver, un crecimiento por encima de la tasa de inflación, que históricamente ha sido 2-3%, así que por eso y todas las otras cosas que hemos discutido, pues Johnson & Johnson es una compañía que yo me sentiría más que cómodo teniendo en mi portafolio a larguísimo plazo. La próxima compañía que les traigo es otra que no tengo en el portafolio, pero otra que no me molestaría tener en el mismo, y que honestamente dudo pero demasiado que se vaya a ningún lugar, y esta va a ser la acción de Coca-Cola. Como podemos ver aquí, lo primero que me imagino que varios van a decir es que el yield es bastante bajito, estamos hablando de por debajo del 3%, y a mí, al menos normalmente, cuando estamos hablando de una compañía que quiero comprar para dividendos, me gusta ver como mínimo un 3% de dividend yield. Además de eso, podemos ver también que el crecimiento no es estelar, es inclusive un poquitico peor que el de Johnson & Johnson, junto con que el payout ratio es más alto. Estamos hablando de que menos dinero del que la compañía genera se queda ella con él para reinvertir, y la mayoría lo dan a los inversores. Pero tras haber dicho todo esto, estamos hablando de Coca-Cola, así que ¿cuán probable es que esto en los próximos 50 años veamos alguna especie de problemas? Al menos desde mi punto de vista, las probabilidades son relativamente bajas. Podemos ver que Coca-Cola estaba pagando dividendos de forma constante e incrementándolos por 62 años consecutivos, lo cual es increíble, y nos va a estar pagando alrededor de $2 por acción que tengamos en el portafolio al año de forma trimestral. Una cosa que les quiero compartir con Coca-Cola es que la compañía está un poquitico cara actualmente, y que si la misma fuese a caer a los puntos que a mí me gusta Coca-Cola, que es entre los 50 y los 60, pues ese yield fuese considerablemente mejor. Para mostrarles a qué me refiero, si tomamos el dividendo que Coca-Cola está pagando hoy por hoy, que es ese $1.94, y lo dividimos entre, vamos a decir, $58 por acción, asumiendo que Coca-Cola cayese muchísimo, pues estamos hablando de alrededor de 3.3% de dividendo anualizado, lo cual es mucho más interesante. En otras palabras, aunque Coca-Cola ahora mismo, cuando yo estoy haciendo este video, no se ve tan interesante, creo que vale la pena ponerla en el video, no solo porque si fuese a caer estuviésemos hablando de un buen pago de dividendo por encima del 3%, sino que es Coca-Cola al final de todo. Si quieres saber exactamente cuándo es que Coca-Cola paga sus dividendos, aquí podemos ver que los termina pagando a mediados de marzo, junio, septiembre y a diciembre. Eso es más o menos cuando lo puede esperar. Y obviamente es una compañía que creo que lo va a poder esperar en esos meses por el resto de su vida. Eso nos llevaría a la próxima compañía que les traigo en el día de hoy, la cuarta, que obviamente tiene mucho que ver con Coca-Cola porque es su competidor más grande, siendo Pepsi. Y aquí podemos ver algo parecido al tema de Coca-Cola, pero honestamente mejores números. Lo que obviamente Pepsi tal vez no tiene el caché que tiene Coca-Cola en cuanto a esa seguridad de que va a estar aquí por décadas. Podemos ver que el yield de Pepsi es fantástico, 3.76%, el mejorcito que hemos visto hasta ahora, si no me equivoco. O sea que la compañía nos va a estar pagando $5.42 al año por cada acción que tengamos en el portafolio de ellos, junto con que la misma ha estado incrementando su dividendo por 52 años consecutivos, lo cual es excelentísimo, y ha tenido un crecimiento promedio de ese pago de dividendo por los últimos 5, al menos de alrededor de 7% anualizado. Podemos ver que el payout ratio sí está por encima del 50%, que a ver, lo ideal fuese que estuviese por debajo, pero me atrevería a decir que por debajo de
70% de payout ratio, estamos bien, inclusive 80% en algunas compañías, no me preocupa mucho. Podemos ver acá que el dividend frequency de esta compañía, o sea, la frecuencia en la que pagan dividendos, es trimestral. Los pagos los deberíamos de esperar, tal y como Coca-Cola hasta cierto punto, en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre, pero a principios, o sea que Pepsi se nos adelanta un poquitico a Coca-Cola. Una de las razones por las cuales Pepsi se ve más interesante y parece que paga más de dividendos, al menos porcentualmente hablando, es que a la compañía le ha ido bastante mal recientemente en comparación con Coca-Cola. Así que si yo personalmente, Jorge Fernández, no ustedes, obviamente hagan su propio análisis, pero si yo tuviese que comprar una de estas dos compañías y estuviese interesado en este tipo de inversión en dividendos a largo plazo, muy estable y demás, hoy por hoy yo comprase mucho mejor, mucho más, con mucho más deseo Pepsi que Coca-Cola debido a los precios y evaluaciones que estamos pagando por Pepsi, que me parecen mucho mejores que las de Coca-Cola. No es que Coca-Cola sea mala, no es que Pepsi va a sobrevivir por siempre y Coca-Cola no, pero quería hacerles ese comentario porque nos muestra a veces por qué es tan importante ver la evaluación y por qué, inclusive con el área de dividendos, que de por sí es mucho más automatizada y más tranquila, también es importante saber que estamos pagando un buen precio, porque si pagamos un buen precio, hasta cierto punto nos estamos asegurando un mejor dividendo. Así que les quería comentar eso. Pepsi no es una compañía que yo tengo en el portafolio tampoco, por cierto, pero puede que pronto sí. No sé. Eso nos llevaría a la quinta compañía que les traigo en este video, que va a ser otra empresa muy conocida. Obviamente, si estamos hablando acerca de compañías que me gusten para dividendos por el resto de mi vida, no le voy a estar hablando acerca de compañías desconocidas que nadie conoce y que tienen mucho potencial. No, para yo poder invertir en dividendos por los siglos de los siglos, pues yo voy a querer algo que sea bien estable. Así que McDonald's obviamente va a formar parte de esta lista. Tengan en cuenta que de todas las que les traigo en el día de hoy, si no me equivoco, McDonald's es la que menos dividendos nos va a pagar, 2.32%, o sea que por cada acción que tenga en el portafolio va a recibir alrededor de $7 por acción, $7.08 es lo que están pagando actualmente. Y a ver, hasta cierto punto, la razón por la que el dividendo no es tan bueno es que esta es una compañía que se tiende a mover más. A la vez, tal y como Coca-Cola, estamos viendo un poquitico cara a la compañía. En lo personal me gustaría pagar mucho menos por ella. Vamos a suponer que volvásemos a estos $250 pronto, para darles un ejemplo. Si viésemos eso con los 7,8 que están pagando ellos ahora mismo, si dividimos eso entre 2.50, estamos hablando de un rendimiento de dividendos de casi 3%, mucho más interesante, mucho más atractivo. Lo que, una vez más, esta es una compañía que tiende a moverse más. El precio de la acción se tiende a mover un poquitico más y por eso pues creo que es algo que puede valer la pena. Si no va a pagar el mayor dividendo habido por haber, pero va a crecer un poquitico más, al menos es lo que deberíamos esperar. En cuanto a payout ratio, muy saludable, 57%. Podemos ver que la compañía ha estado incrementando su dividendo por 23 años consecutivos, nada mal, junto con que ha tenido un crecimiento en los últimos 5 años como promedio de 7.47% en esos dividendos. En cuanto al historial de dividendos, podemos ver que la compañía tiende a pagar también en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Si usted tiene una gran cantidad de dinero en McDonald's, Pepsi y Coca-Cola, pues prepárese para hacer ese dinero durar, si es que estamos hablando de que vive ya usted de sus inversiones. Pero McDonald's, otra fantástica, tal vez la más débil en cuanto al pago que va a estar recibiendo de todas las que les traigo en el día de hoy, pero debido una vez más, tal y como con Coca-Cola, al caché de la empresa, pues creo que McDonald's tiene que estar en esta lista. Otra compañía con muchísimo renombre y muchísima seguridad también va a ser Procter & Gamble, la famosa compañía de bienes básicos del hogar, que también paga relativamente bajito, 2.43%, pero aquí estamos hablando más o menos de lo mismo. Los precios que estamos pagando en el día de hoy no me parecen los mejores, al menos actualmente, junto con que debido a la seguridad que nos ofrece, pues vamos a tener que aceptar el recibir un poquitico menos de dividendos. Podemos ver que ese 2.43% lo que hace es que más o menos vamos a estar recibiendo $4.03 al año por acción que tengamos en el portafolio. Otra de estas empresas más que tiene un muy buen payout ratio por debajo del 60%, un crecimiento por encima del 6% en los últimos 5 años y esta ha estado pagando sus dividendos de forma constante por 68 años consecutivos. Si se fijan bien, todas las compañías que les traigo en el video del día de hoy son compañías que tienen ciertas similitudes siendo un payout ratio relativamente bajo, un crecimiento en el dividendo por encima de la tasa de inflación y un largo historial de pagos de dividendos constantes, y no solamente pagos, sino crecimiento de estos pagos constantemente. Así que esta es una que también tiene que estar en la lista desde un punto de vista de cuándo va a estar esperando esos pagos, pues Procter & Gamble paga a mediados de enero, abril, julio y octubre es más o menos cuando usted debería estar esperando los pagos de dividendos de esta compañía. Una vez más, tal vez ahora no es el mejor momento allá afuera para estar comprando, pero si usted quiere hacer DCA o prácticamente ir promediando su posición en la compañía y cada año, cada mes, lo que sea, comprar un poquitico, pues si esta es su estrategia, realmente no debería preocuparse demasiado por el precio
a no ser que usted sea un poco loco como yo con esto de las valuaciones y demás. Pero sí, Procter & Gamble, fantástica. Otra, por cierto, que no tengo en el portafolio, desgraciadamente. Me encanta, en su momento la tuve, pero es algo que debido a las valuaciones tal vez no estoy muy interesado hoy por hoy. Eso nos llevaría a otra compañía más y nos alejaría del área de bienes básicos del consumidor, al menos por el momento, ya que vamos a hablar acerca de la compañía de petróleo Chevron y vamos a hablar de otra muy parecida en un momentico. En cuanto a Chevron, aquí estamos hablando de la que más dividendos paga, al menos de la que hemos visto por el momento, 4.38%, y esto es porque la compañía actualmente está pagando $6.84 por acción al año que usted tenga en esta compañía. Esta también va a pagar esos 6.84 de forma trimestral. Hablemos de eso primero. Podemos ver acá que el pago lo debería estar esperando en marzo, junio, septiembre y diciembre. Muy popular esa frecuencia para la mayoría de acciones, y podemos ver que actualmente están pagando $1.71 y posiblemente eso es lo que paguen en el transcurso del 2025. En cuanto a la información más detallada de este dividendo, 37 años consecutivos de incrementos, además de esos 6.31% de incremento de este dividendo en los últimos 5 años como promedio, y un payout ratio una vez más por debajo de 65. O sea que estamos hablando de otras de esas compañías que cumplen todos esos requisitos. Obviamente va a estar en esta lista, sobre todo en el área de petróleo, que personalmente no creo que se vaya a ir a ningún lugar, lo cual nos llevaría a la próxima, que también va a estar en esta área. Esta paga un poquitico menos, pero tiene ciertas cosas que pueden ser más interesantes para otras personas. Podemos ver dividend yield un poquitico más bajo, por ende obviamente el pago que vamos a recibir es más bajo, pero el payout ratio también es más saludable. Es cierto que el historial de Chevron está mucho mejor que este, no solamente en cuanto a el tiempo que han estado incrementando esos pagos, sino el crecimiento de por sí. Aquí estamos hablando de un crecimiento de dividendos que está en línea con la inflación, no que lo sobrepase como todas las demás. Así que aquí ya estamos hablando de una compañía un poquitico más débil en cuanto a ese dividendo. Ahora, es cierto que cuando una compañía tal vez no paga tan buen dividendo, pues nos puede ofrecer otras cosas por otras partes más en cuanto al crecimiento de la acción y demás. Así que se las quise poner a ambas aquí por si usted está interesado en cualquiera de las dos. En lo personal, si yo busco dividendos, definitivamente me voy a ir con Chevron en vez de Exxon, pero tal vez usted está mucho más interesado en otras cosas en cuanto a estas compañías y por eso les quise compartir ambas. En cuanto al historial, podemos ver acá que la compañía, a pesar de que solamente lo ha estado incrementando por 26 años consecutivos, pues podemos ver que lo ha estado pagando por 42. O sea, hubo un momento ahí donde ellos tuvieron que recortar, y esto fue en en 1997, disculpen, y por eso es que estamos viendo ese historial un poquitico más bajo en cuanto a pagos incrementados de la compañía, pero el pago constante sí ha estado ahí por mucho tiempo, y podemos ver que esta, tal y como muchas otras, nos termina pagando en esa misma frecuencia: marzo, junio, septiembre y diciembre. Ahora, eso nos llevaría a la penúltima acción que les traigo en el video del día de hoy, que va a ser otras de estas en el área de bienes básicos del consumidor, y esta, ya tengan en cuenta que las últimas tres, honestamente me quedé un poquitico sin ideas, voy a ser sincero con ustedes. Aquí ya estaba tratando de buscar compañías que ofrezcan cierta seguridad, pero que tal vez no sean tan estelares como las primeras 7. Honestamente, tal vez tenía que poner las mejores 7 acciones para toda la vida, pero yo creo que 10 suena mucho mejor que 7, ¿no? De todos modos, estas compañías tienen sus méritos. General Mills, muy seguro, muy tranquilo el negocio de ellos en cuanto a esos bienes empacados de comida y demás. Y podemos ver que el dividendo no es que sea malo, tiene varias de las similitudes con otras compañías que hemos visto. Un muy buen y alto dividendo, 4.17%, un payout ratio saludable pegado al 50%, junto con que han estado incrementando ese pago de dividendo, por lo menos por los últimos 5 años como promedio, por alrededor de 4%, por encima de la tasa de la inflación. Súper. Lo único malo aquí es que podemos ver que la compañía solamente ha estado incrementando sus dividendos de forma constante por 5 años, y esto es debido a que ellos en el 2020 pues no incrementaron sus dividendos. Podemos ver acá que todo el 2019 y 20 se lo pasaron sin subir ese pago, lo que ahí es donde está el problema. Podemos ver que históricamente hablando la compañía ha estado pagando dividendos de forma constante por 35 años, y a diferencia de ExxonMobil, por ejemplo, no es que recortaron el dividendo, sino que lo dejaron de incrementar en ese tiempo de aquí de 2019, 2018 y 2020. Así que eso es lo malo con esta compañía. De todas maneras, estamos hablando de un muy buen historial, pagando de forma constante desde el 89, lo cual es bastante bueno, junto con que el pago lo va a estar recibiendo en una frecuencia un poquitico más rara, tal vez, si es algo que le interesa a usted, el día 1 de febrero, de mayo, de agosto y de noviembre. Interesante. Una vez más, esta no es la más atractiva allá afuera, no es la más que más dividendos le va a pagar, pero también es una compañía que está relativamente golpeada hoy por hoy, así que puede que exista inclusive cierta oportunidad de revalorización a larguísimo plazo. No es el tema del video, pero se los quería mencionar por si acaso. Y ya eso nos llevaría a la última acción que les traigo en el día de hoy. Última acción, tengan en cuenta que tengo otra cosita a comentarles, pero vamos a hablar de eso después, y esta va a ser Realty Income. Ahora, si se fijan, aquí hay varias cosas que no pegan. Primero que todo, payout ratio mucho más alto de lo normal. Dividend growth 0, o sea que la compañía no ha estado
incrementando sus dividendos de forma constante, junto con que el incremento de los últimos 5 años, aunque sí está por encima de la tasa de la inflación, no es tan excelente. ¿Por qué razón tengo esta acción aquí? Y bueno, esto viene más que nada debido al tipo de compañía que es Realty Income, y un par de cositas extra que les voy a compartir ahora mismo. Primero que todo, podemos ver el yield mucho más alto que todos los que hemos visto hasta ahora, 5.74%. O sea que por cada acción de Realty Income que usted tenga en el portafolio, pues va a estar recibiendo $3.17 al año. Una de las cosas que hace Realty Income especial es que, a diferencia de todas las demás, esta es una compañía que le va a estar pagando sus dividendos de forma mensual, lo cual no es que cambie nada porque va a recibir la misma cantidad de dinero, pero se siente mucho mejor recibir un pago mensual que un pago cada 3 meses. O sea que cuando vamos aquí a la historia de la compañía, podemos ver que pagan todos los meses prácticamente. Aquí lo podemos ver, en los primeros días del mes siempre lo va a recibir, junto con que cuando vemos el historial de la compañía como tal, podemos ver 27 años consecutivos de pagos, lo que tal y como General Mills no han sido muy constantes recientemente en el incrementar ese pago. ¿Por qué? Bueno, por el tema de los intereses estar altos y demás, que es una de las cosas que estaba afectando a estas compañías, debido a que, como podemos ver acá, esto es una compañía en el área de bienes raíces. Muy distinto a todo lo que hemos visto anteriormente, que son compañías con negocios, sus productos y demás. Aquí estamos hablando de una compañía que posee edificios, posee tierra y se lo renta a varios diferentes lugares como Dollar General, se lo renta a ciertas farmacias, restaurantes de comida rápida y otra serie de cosas. También están entrando en otros temas como casinos y toda esta serie de cosas. Así que desde un punto de vista de lo que nos ofrecen en cuanto a diversificación, es que yo tengo esta compañía aquí y como estamos hablando acerca de bienes raíces, aunque no sea la mejor compañía allá afuera en cuanto al mejor payout ratio, el mejor crecimiento, el mejor historial, debido a que nos ofrece esa exposición a un área que históricamente hablando ha sido muy segura para tener para toda la vida, pues es una que tenía que incluir aquí. Y por cierto, yo también soy accionista de Realty Income. Ahora, si tras ver todo esto usted dice, ok Jorge, gracias, pero hay demasiadas compañías, no sé cuál escoger, no sé cuál es la que más me gusta y la que más me llama la atención, pues eso nos llevaría a lo último que les quiero compartir en este video, que siempre se los comparto en todos estos videos porque creo que es muy importante, y esto va a ser un ETF de acciones de dividendos. Como hemos hablado varias veces aquí en el canal, para la persona que no se quiere complicar mucho la existencia y que quiere invertir a largo plazo por el resto de su vida en algo y no quiere estar encima de las inversiones constantemente viendo los estados financieros y toda esta serie de cosas, pues un ETF va a ser lo mejor porque le permite invertir en un grupo de acciones a la vez con la compra de una sola, junto con que siempre va a haber alguien mirando este ETF y mirando las acciones que están dentro, y si a alguna compañía le va horriblemente mal y a otra que está afuera le va mucho mejor, pues ellos reemplazan estas acciones y usted tiene esa tranquilidad, digamos, a largo plazo. Mi ETF favorito de dividendos, al menos actualmente y por un tiempo realmente, ha sido el SCHD, ya que aquí estamos hablando de un ETF que tiene alrededor de 100 acciones, todas las cuales pagan dividendos y algunas de las cuales hemos discutido en el video del día de hoy. Tenemos Coca-Cola, tenemos por aquí abajo a Chevron y hay muchas más. Tenemos Home Depot, que también es excelente, por cierto, pudiese estar en esta lista fácilmente. Avi, Cisco, Pfizer, tenemos Verizon y muchísimas más. O sea que usted va a estar invirtiendo en un conjunto de acciones con la compra de una sola acción técnicamente de este solo ETF. En cuanto a los dividendos de este ETF, podemos ver que el mismo nos paga 3.55% anualizado, lo cual es bastante bueno. O sea, vamos a estar recibiendo casi $1 por acción al año por tener este ETF, junto con que, aunque no tenemos un payout ratio porque no es una compañía sino que es un ETF, un conjunto de acciones, podemos ver que este ETF ha estado incrementando su pago de dividendo por 13 años consecutivos, junto con que el incremento en ese pago ha sido fantástico, alrededor de casi 11.6% anualizado. Este ETF también va a pagar de forma trimestral, por cierto, y en cuanto a las fechas de esos pagos, pues podemos ver aquí que es en la famosísima frecuencia de marzo, junio, septiembre y diciembre. Ahora, algo que les quiero mostrar con el tema de los ETFs y ETFs de dividendos es que, a diferencia de las compañías donde el pago es bastante constante y lo incrementan una vez al año prácticamente, con los dividendos, debido a que este fondo de inversión prácticamente lo que hace es acaparar los dividendos de todas las compañías que están dentro y pagarlos, pues no va a ser un dividendo muy constante. Depende mucho de las compañías que estén dentro y bueno, al menos por ahora hemos podido ver que han escogido buenas empresas y que estas empresas han seguido incrementando sus dividendos y pagando constantemente, pero este es el riesgo que usted corre con los ETFs, que obviamente va a depender de las compañías que estén dentro. Pero también, si usted invierte en compañías por sí mismo, pues va a depender de las compañías que esté invirtiendo. O sea que depende de si usted quiere darle ese trabajo a alguien más y por eso va a estar pagando un expense ratio de alrededor de 0.06%, que no es muy alto que digamos, o si quiere hacer todo el trabajo usted mismo. Pero bueno, ahí solo voy a dejar. Esas son 10 acciones de dividendos y un ETF que yo creo que serían bien interesantes y que se presentan como muy interesantes oportunidades, en mi opinión, para aguantar por el resto de la vida. El punto, al menos para mí, sería constantemente irle incrementando estas compañías, no preocuparnos demasiado
desesperado por cuál es el precio y cuál es la evaluación, Dios mío, no, sino hacernos un plan tal vez de añadirle a este ETF de SHD de forma constante y cada mes tener más acciones y más acciones y más acciones, lo que significa que cada mes o cada trimestre en este caso va a estar recibiendo más dividendos y más dividendos y más dividendos hasta que la bola de nieve se haya creado a un punto, haya crecido a un punto que usted reciba un montón de dividendos y que pueda vivir de esos para, bueno, por el resto de su vida, que ese es el punto con las inversiones. Como de costumbre, me encantaría saber su opinión acerca de esto. Tal vez déjeme saber acerca de otras compañías de dividendos que no le molestaría tener por el resto de la vida. Déjeme saber en los comentarios y de esa manera también lo pueden compartir con el resto de la comunidad. Recuerden en la descripción los enlaces a un montón de cosas, incluyendo el curso que les comenté anteriormente, el bondo, ese combo, junto con enlaces de referido a brokers por si aún no están invirtiendo, plataformas para hacerle análisis a la compañía, como por ejemplo Seeking Alpha y más. Todo eso está allá abajo. Espero que este video les haya gustado, les haya enseñado algo o les haya entretenido como mínimo por un ratico. Si este es el caso, lo único que les pido a cambio, recuerden, es que destruyan ese botón de me gusta y que si les gusta este contenido, pues suscríbanse, ayuda un montón, de verdad que sí. Diciendo eso, aquí encima les dejo un video que hice el otro día que YouTube dice que le va a gustar un montón, así que espero que este sea el caso. Nos vemos, los quiero un montón.